En el video anterior vimos que existen 7 barreras para que las aplicaciones de grafeno lleguen al mercado. Hoy les voy a platicar sobre 2 de estas barreras que están muy relacionadas: la producción de grafeno y la necesidad de contar con alta consistencia en esta producción. El grafeno ha avanzado mucho en los últimos años. Ya no se trata de si será capaz de transformar industrias, sino de cuándo. El reto es que aún existen obstáculos para producir el grafeno a escala industrial, con bajo costo y con una calidad controlada. Y esto se vuelve especialmente complejo si consideramos que existen múltiples materiales grafénicos y una gran variedad de métodos de producción para cada uno de estos materiales. El grafeno es un material con muchas variantes. Existen muchos tipos de materiales grafénicos, cada uno con diferentes propiedades y cada uno efectivo dependiendo del producto o aplicación. Así que el reto empieza con desarrollar procesos para producir múltiples materiales y no uno solo. Se han desarrollado muchos métodos de producción para cada material. Por ejemplo, en el video anterior mencioné el método de Chemical Vapor Deposition o CVD y el de exfoliación líquida del grafito, ambos utilizados para la producción del grafeno. Para otro de los materiales más utilizados, el óxido de grafeno, es muy popular el método de Hammers, del cual existen diferentes versiones. Con este método se desprenden las capas de carbono utilizando reactivos químicos para separar las capas y oxidarlas, generando un material con propiedades diferentes a las del grafeno. Sin embargo, los primeros métodos desarrollados a nivel laboratorio permiten la producción de cantidades muy pequeñas de material grafénico y a un alto costo. Además, muchos de estos métodos tienen riesgos de explosión, desprendimiento de gases tóxicos y poco control de los resultados. Claramente, esas deficiencias se incrementan exponencialmente conforme aumenta la producción, por lo que presentan grandes limitaciones para ser escalados. Por ello, se han desarrollado nuevos métodos, surgiendo una fuerte competencia a nivel mundial para la producción de grandes cantidades de materiales grafénicos con bajo costo y alta calidad. Así que no hay recetas ni fórmulas dadas. Los métodos de laboratorio son mera referencia. Cada productor debe desarrollar sus propios métodos de producción de gran escala para cada material grafénico. Ahora les voy a explicar los principales problemas para aumentar la producción y mantener la consistencia de calidad en los 2 principales métodos que hemos visto. Como hemos visto anteriormente, el CVD es un método en el que sobre un sustrato de cobre o níquel se crea una capa de átomos de carbono provenientes de la reacción de varios gases en un reactor a altas temperaturas. Los átomos de carbono se separan de algunos de los gases y caen sobre la superficie del sustrato. A pesar de ser el grafeno de mayor calidad y más adecuado para ser utilizado en la electrónica, en instrumentos ópticos y sensores, entre otros, es muy difícil escalarlo. Hay 3 razones principales. Este método está limitado por la superficie del sustrato sobre el que se depositan los átomos de carbono. En los equipos de CVD más utilizados se pueden obtener superficies de 6, 12 o hasta 20 pulgadas de diámetro. Si consideramos que en un día se pueden correr 2 o 3 reacciones, el máximo diario es de 60 pulgadas de diámetro, lo cual claramente es insuficiente para una escala industrial. Para subsanar esta limitación, se ha creado un método de CVD denominado roll-to-roll, mediante el cual, en lugar de tener un sustrato estático recibiendo los átomos de carbono, se utiliza un rollo de dicho sustrato, digamos de cobre, que va circulando dentro del reactor, con lo que se obtiene una producción continua de grafeno. Con el método de CVD es muy difícil controlar todas las variables para asegurar resultados consistentes. Por ejemplo, depende de cuántos y qué gases se utilicen en la producción. Algunos son catalizadores, otros son precursores y otros son los que contienen carbono, como el metano, el etileno o el acetileno. Depende también de en qué orden
y en qué proporción se introducen los gases en el reactor, del aumento de temperatura, del tiempo que dura la reacción y de la velocidad con que se enfría. También es importante asegurar la calidad homogénea del sustrato de cobre o níquel utilizado en el reactor, el cual debe estar libre de contaminantes con una preparación previa y espesor constante. La existencia de tantas variables de producción provoca que sea complicado obtener una capa uniforme de grafeno en toda la superficie. Aún en sustratos pequeños, es común que se observen zonas con una sola capa y zonas con dos o más capas. Y obviamente, conforme mayor es la superficie, mucho mayor es la dificultad de obtener una capa homogénea. Otra gran limitante para escalar la producción de grafeno mediante CVD es que el grafeno obtenido sobre el sustrato de cobre tiene que ser transferido a otro sustrato. El cobre interfiere con la medición de las propiedades eléctricas y ópticas del grafeno, por lo que es necesario transferir la capa de grafeno a un material que sea transparente y no conductor, generalmente un polímero. La transferencia puede obtenerse por medios químicos y o mecánicos. Esto presenta problemas tanto para la capacidad de escalar la producción, ya que se tiene que contar con equipos que permitan la transferencia de superficies mayores, como para la consistencia de la calidad, ya que en el proceso de transferencia se pueden dañar las capas de grafeno. Es todo un reto, ¿no creen? Pasemos ahora a las limitaciones cuando obtenemos el grafeno a partir de la exfoliación de grafito. Existen múltiples métodos para exfoliar el grafito. Hemos mencionado dos de los más conocidos, el de exfoliación líquida del grafito para la obtención del grafeno y el de Hammers para producir óxido de grafeno. Los materiales obtenidos con estos métodos son de menor calidad que con la producción por CVD. Sin embargo, son más baratos y más útiles para un gran número de aplicaciones, como aditivos, compuestos con plásticos, recubrimientos, concreto y otros materiales. Otra ventaja es que es posible escalar estos métodos a nivel industrial, aunque teniendo que considerar una serie de factores importantes, como los siguientes. El proceso de exfoliación del grafito comienza con el tipo de grafito elegido, el cual puede ser natural o sintético. El más utilizado es el grafito natural amorfo, que puede variar en grados de pureza. Para asegurar una calidad homogénea, es necesario purificar el grafito para obtener altos porcentajes de carbono. La purificación es importante también para la seguridad de las reacciones químicas. Asimismo, hay que homologar el tamaño de las partículas del grafito, por lo que hay que controlar perfectamente el proceso de moliendo. En cuanto al grafito sintético, tiene alta cantidad de carbono y puede proporcionar mayor consistencia entre diferentes producciones, pero a un costo mayor. Una eficiente reacción química es crucial para asegurar una buena calidad y consistencia del material grafénico obtenido. Los diferentes métodos varían dependiendo del tipo de reactivos químicos utilizados con el grafito, la proporción entre los mismos, el orden en el que se añaden, el tiempo de reacción y su estabilización. Cabe decir que a mayores volúmenes aumentan sustancialmente la complejidad de la reacción y las exigencias de control. Es muy importante controlar los riesgos de la reacción química. Por un lado, el riesgo de explosión, que requiere de un control estricto de la exotermia producida por la reacción, es decir, del aumento de temperatura. Por otro lado, se debe controlar que no haya fugas de los gases tóxicos que surgen durante la reacción. Obvio decir que estos riesgos aumentan exponencialmente al escalar la producción. Y hay muchos aspectos a considerar en cada una de las etapas del proceso. Conforme aumenta el volumen de producción, se reduce la eficiencia de conversión de grafito a grafeno u óxido de grafeno. Asimismo, se complican las exigencias de filtración, purificación, lavado, secado y manejo de desechos. Como hemos visto, el tema de producción de materiales grafénicos es delicado y complejo, requiriendo una gran especialización y control de variables, lo que se hace más complejo conforme aumenta el volumen producido. Una complicación final es que, aún obteniendo un material grafénico de buena calidad, hay que funcionalizarlo para que pueda ser agregado en el producto en el que se empieza a utilizar. Y es que podemos tener el mejor material grafénico del mundo,
pero que sea inadecuado para la aplicación que estamos buscando. Puede ser frustrante, ¿no? Bueno, nos alargamos un poco en este video, pero cubrimos dos barreras. La próxima semana veremos otro de los obstáculos del grafeno, el de la falta de estándares internacionales. Como nota final, no olviden suscribirse a los dos canales hermanos de YouTube, El Mundo del Grafeno y Grafenemex. Nos vemos pronto.